Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Señor, te damos gracias por ese amor tan grande que mostraste, Señor, en la cruz, por tomar nuestro lugar, Señor, porque tú fuiste propicio a nosotros. Señor, te agradecemos porque ese amor no fue solamente un mensaje que nos fue dicho, sino que fue demostrado. Gracias, Padre, porque cada día a día nos muestras cuánto nos amas, aun a pesar de lo pecadores que somos. Señor, te pedimos en estos momentos que vamos a abrir una vez más tu palabra, que sea tu Espíritu Santo el que hable a través de mí, también, Señor, el que nos muestre la verdad, y que, Padre, también nuestras mentes puedan estar abiertas para escuchar tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar su asiento, pueden tomar su lugar. Qué maravilloso el Dios que tenemos. Un Dios maravilloso, incondicional. Y bueno, vamos a continuar con el tema de la hermenéutica, que es lo que hemos estado estudiando, ¿verdad? Y vamos a recapitular algo que hablamos acerca de la importancia en el discipulado bíblico, ¿verdad? Recordar y volver a sentarnos en el lugar donde nos hemos quedado. Y recapitulando rápidamente, vamos a ver, hemos ya tenido una introducción, ¿verdad?, acerca de qué es la hermenéutica. Ya hablamos acerca de los requisitos hermenéuticos y pasamos a la otra. Y esto nos habla, ¿qué es la hermenéutica? Bueno, pues de alguna manera nos va a ayudar para evitar que subjetivicemos la fe, es decir, que seamos objetivos realmente diciendo lo que Dios dice y no pensando qué fue lo que Dios quiso decir. De la otra manera también, y hablamos acerca de la importancia de tener al Espíritu Santo como el elemento clave en nuestra relación con Dios, pero también para poder entender la palabra de Dios. Si no tenemos de alguna manera el Espíritu Santo, no vamos a poder entender, y esto ya lo vimos a través de Nicodemo en el ejemplo, y también a través del etíope, del eunuco. Y posteriormente también hablamos, dentro del tener al Espíritu Santo, la importancia de que esto nos va a ayudar a entender lo que leemos. Vimos que de alguna manera en los ejemplos que también muchas veces se sabe pero no se entiende, y que es necesario entonces el nuevo nacimiento para poder interpretar la Escritura. De igual manera hablamos acerca de la importancia de querer aprender, es decir, yo ya puedo tener al Espíritu Santo, pero si no quiero aprender, dicen que a la fuerza ni los zapatos entran. Entonces, de alguna manera, tener esto entendiendo de que es importante el deseo de querer aprender. Vimos aquí en esto que necesito involucrarme, es decir, el aprendizaje necesita que yo forme parte de ese conocimiento, forme parte de ese aprendizaje, que me involucre, pero también requiere humildad. Si yo no tengo humildad, es decir, que yo siento que ya todo me lo sé, que eso yo ya lo he visto desde hace muchísimo tiempo, y no tenemos la humildad, no vamos a poder aprender cosas nuevas, ¿verdad? Y de esta manera también la importancia de la dependencia total de Dios, de los ministros que Dios ha puesto en su iglesia, y también de mis hermanos. Es decir, que el aprendizaje se va a dar directamente de Dios a mi vida, pero también Dios me va a hablar a través de los pastores, de los predicadores y de los maestros que Dios ha instituido en su iglesia, ¿verdad? Si no, ¿qué caso tendría de que hayan pastores, maestros y predicadores si no los necesitamos? Entonces es importante que entendamos que dentro de la estructura de aprendizaje que Dios nos dejó primero dependo de Dios, dependo de los predicadores, de los maestros y de los pastores que Dios ha puesto, pero también dependo de mis hermanos. Es decir, cualquiera de nosotros, Dios nos puede también hablar, y eso que nos ha hablado puede servir, y puede ser que Dios también quiera hablar a alguien más con lo que Dios nos ha mostrado. Entonces es importante que entendamos esto en el punto de querer aprender. Ahora,
Viendo esa parte, vimos una tabla comparativa, ¿verdad?, acerca de lo que vimos en Nicodemo y en el eunuco. En Nicodemo, un judío, fariseo, maestro de Israel. El eunuco, un gentil, que probablemente era un prosélito, alguien que de alguna manera era un simpatizante del cristianismo, era tesorero real. El conocimiento previo que ellos tenían, Nicodemo era un experto en la ley y los profetas, los conocía, como decimos, de pe a pa, completito, lo sabía, pero no entendía. El lector de las escrituras, como era el eunuco, era un lector, era alguien que le gustaba leer, pero tenía muchas dudas. El obstáculo era que Nicodemo tenía intelectualismo y un orgullo religioso, y en el eunuco podemos ver la falta de un guía que le explique el texto. En el momento de búsqueda, el Nicodemo lo hace de noche, en secreto, en privado, y sin embargo el eunuco lo hace a plena luz del día y en un camino público. La pregunta clave que hacen estos dos, Nicodemo dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y ahí es donde llega el Espíritu Santo a habitar a su vida. ¿De quién dice el profeta esto? Que fue la pregunta que hizo el eunuco, y cuando Felipe le explica de quién hablaba Isaías, y de ahí le plantea o le predica el Evangelio. ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta que podemos ver en Nicodemo es que hace un cuestionamiento lógico: ¿quién puede nacer siendo viejo otra vez? Y una confusión inicial que él tiene. Sin embargo, vemos en el eunuco y el etíope una fe y una obediencia inmediata, ¿verdad? Bueno, pues ¿qué impide entonces que yo sea bautizado después de haber sido salvo, ¿verdad? Ahora, lo que vamos a ver el día de hoy es la importancia de las reglas. Es decir, ¿por qué es importante que existan reglas? ¿Por qué es importante que nosotros aprendamos estas reglas para interpretar la Escritura? ¿Verdad? Pudiéramos decir, bueno, pues no nos basta entonces el Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo el que nos va a guiar a toda la verdad. No es el Espíritu Santo el que nos va a mostrar todas las cosas. Sí, claro. Y esto no estamos buscando sustituir la obra del Espíritu Santo, pero lo que sí estamos buscando es ordenar la forma en la que vamos a interpretar la Biblia, ¿verdad? Es importante ordenar, porque si no, entonces cada quien va a decir lo que bien le parece. Cada quien, no es que yo entendí esto, no, estás mal porque yo lo que entendí fue esto. No, ¿qué es lo que realmente está diciendo Dios? Y para eso son estas reglas. Ahora, dentro de esta importancia de las reglas, ¿sí?, veremos que las reglas que existen, y también nos vamos a centrar en las reglas fundamentales que pudiéramos nosotros estudiar en este taller, de alguna manera, que vamos a ir teniendo, porque al final vamos a ir haciendo ejercicios también acerca de interpretación de un versículo. Cabe mencionar también que esto no busca sustituir la obra perfecta y la guianza del Espíritu Santo, sino obtener una metodología correcta y más acertada para interpretar lo que Dios realmente nos dice. Y cuando hablamos, yo quiero que se vayan familiarizando con estos conceptos, porque cuando venga alguien que ya estudió un seminario, venga alguien que ya, o de repente escuches a un predicador, cuando el día de mañana invitemos a lo mejor a algún predicador o a alguien que venga a compartirnos y nos diga, es que la exégesis, y nos vamos a quedar, la exégesis, ¿y qué es la exégesis? Bueno, entonces la exégesis, y aquí es lo que yo les estoy poniendo aquí, sin reglas podríamos correr el riesgo de hacer que la Biblia diga lo que queremos. Esa es la eisegesis. Es decir, cuando yo estoy hablando lo que yo quiero que la Biblia dice, no estoy interpretando correctamente, y a eso se le llama eisegesis. En lugar de extraer lo que Dios dijo, cuando yo extraigo realmente lo que Dios dice, y cuando estoy diciendo realmente lo que Dios está diciendo, entonces eso es una exégesis. Es decir, estoy siendo fiel a la interpretación bíblica, ¿verdad? Entonces, aquí es lo importante, donde todo debe de tener un orden y todo debe de ser para edificar el cuerpo de Cristo. Este es un principio bíblico, ¿sí? Aplica no solamente a esto, aplica para toda nuestra vida, pero aplicándolo a la interpretación bíblica, tenemos que entender que todo debe tener un orden y todo debe de ser para edificar al cuerpo de Cristo. Es decir, ¿por qué voy a aprender? ¿Por qué quiero interpretar la Biblia de forma correcta? Ahí tenemos la respuesta. ¿Por qué? Porque todo lo debemos hacer decentemente y en orden, lo acabamos de leer ahorita, y también porque debo de edificar a mis hermanos. Todo es para edificarnos unos a otros. Ese es el propósito correcto por el cual nosotros vamos a aprender la hermenéutica, ¿sí? ¿Para qué? Para que haya un orden y también para edificar a mis hermanos. Ese es el propósito. No es para que, sí, yo ya sé hermenéutica, yo te puedo interpretar la Biblia. No es para eso. Es con el propósito correcto, para que todo tenga un orden
y para ser edificados al cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el objetivo correcto de la hermenéutica? Tener un orden y edificar el cuerpo de Cristo. Correcto, tener un orden y edificar al cuerpo de Cristo. Vamos al siguiente. Fíjense bien, nuestro fundamento, estamos hablando en primera a los Corintios 14. Ahí es donde vamos a estar centrados en parte de esto, para entender por qué son importantes las reglas, por qué es importante que tengamos lineamientos, que tengamos de alguna manera una forma, un método en el cual vamos a interpretar la Biblia. Si nosotros nos vamos ahí a 1 Corintios, capítulo 14, versículo 26, ¿sí? 1 Corintios, capítulo 14, 26, dice ahí, hace una pregunta el apóstol Pablo a los Corintios: ¿qué hay pues, hermanos? Como diciendo, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿No? En otras palabras, dice, cuando se reúnen, cada uno de ustedes tiene salmo, tiene doctrina, enseñanza, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Y aquí viene el punto, dice, hágase todo, ¿para qué? Para edificación. Entonces, podemos encontrar en este versículo esos principios y ese fundamento, que si nosotros tenemos salmo, es decir, tenemos un cántico, tenemos algo que cantar, hay una enseñanza, algo que quisiéramos compartir, que Dios nos ha enseñado, que Dios nos ha mostrado o que Dios nos ha revelado, tiene lengua. Y cuando habla de las lenguas aquí, no habla de esa glosolalia que hay hoy en día, que eso no es hablar en lenguas. ¿Sí? Hablar en lenguas es hablar en otros idiomas que otras personas nos van a entender. Que si yo de repente veo a un ruso que está aquí, yo le quiero compartir el evangelio y sé hablar ruso, le hablo en ruso y le comparto el evangelio en ruso. ¿Qué fue lo que pasó el día de Pentecostés? ¿Verdad? Esas lenguas que fueron repartidas son esas lenguas de las que habla la Escritura, ¿verdad? Dice que todos los que estaban ahí ese día congregados se asombraban porque aquellos que eran unos simples pescadores les estaban hablando en su idioma. ¿Y cómo era posible eso? Era una manifestación del poder de Dios. Y eso por eso dice aquí la Escritura que las lenguas no son para los creyentes, es para los incrédulos, para que los incrédulos vieran el poder de Dios, que una persona nada preparada, hablando académicamente o secularmente, les estaba hablando en su propio idioma. ¿En qué momento Pedro fue a una escuela para aprender a hablar en arameo, si él no hablaba arameo? Entonces, a eso es a lo que vamos, ¿no? En ese sentido, cuando estamos hablando del hablar en lenguas. Entonces, tiene uno lengua, es decir, alguien habla en otro idioma, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Pero aquí nos está hablando de ese orden y ese respeto. El principio que podemos encontrar aquí es, hágase todo para edificación. Aquí este verso nos habla que si tenemos alguna enseñanza, revelación o interpretación, esto sea para edificar a quienes nos escuchan. Vamos ahora al versículo 29 de aquí mismo, del capítulo 14 de Corintios. ¿Cómo dice el 29 al 31? Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Si nos damos cuenta aquí ya cómo de alguna manera nos desmenuza el principio que estamos viendo en el 26. Nos empieza diciendo, ¿qué hay pues, hermanos, cuando se reúnen? Cada uno de ustedes tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Asimismo, los profetas, hemos hablado que los profetas en nuestro tiempo actual son los predicadores. Entonces, dice, asimismo los predicadores hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Aquí, ¿qué está diciendo? Es decir, cuando hay un predicador al frente, dice, tú juzga lo que ese predicador está diciendo. Pero juzgando a la luz de ¿qué? A la luz de la palabra de Dios, ¿verdad? No quiere decir que ahora todo el tiempo, y ese juicio que habla aquí, no es un juicio de condenación, no es para condenar, mira, el hermano no sabe, interpretó mal el versículo, qué bárbaro, no, lo deben de quitar. No es ese juicio al que está hablando la Escritura aquí, sino que nosotros estemos, está diciendo eso, a ver si es cierto lo que dice. Oye, no, sí, fíjate, y lo puedo reforzar con estos otros textos. Estudiar lo que ya estudiamos aquí, estudiarlo en casa, repasarlo en casa y estar analizando y estar profundizando cada vez más en las Escrituras
conforme a lo que ya se nos está enseñando. Por eso dice aquí, asimismo, los profetas, los predicadores, hablen 2 o 3, y la función de la iglesia es juzgar. Juzgar. Pero, ¿cómo vamos a emitir un correcto juicio? Tengo que conocer. Es decir, un abogado que va a defender a alguien si no conoce las leyes, ¿ustedes creen que realmente lo va a defender? No lo va a poder defender, no conoce las leyes. Es lo mismo con nosotros. ¿Cómo voy a juzgar yo algo si no conozco la ley de Dios? Si no conozco lo que Dios dice, mi juicio va a estar desatinado, va a estar de alguna manera desenfocado realmente de lo que Dios quiere decir y mi juicio está incorrecto. Entonces, la importancia de que ustedes, cuando escuchen a un predicador, a un maestro, a un pastor predicar, siempre es analizando lo que está diciendo, ¿sí? Y lo otro, dice el 30, y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Aquí podemos ver ese respeto y orden que la Escritura nos está exigiendo a la manera de interpretar, porque aquí está hablando de interpretación, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos estudiando? ¿Cómo interpretar las Escrituras? Entonces, una de las cosas que estamos pudiendo encontrar aquí es, dice, y si alguno le fuere revelado a otro que éste estuviere sentado, calle el primero. Es decir, no hablen todos a la vez. Porque ¿qué es lo que pasa cuando todos hablamos a la vez? ¿Qué dijo? Es que estamos prestando más atención al que tenemos al lado que al que me está hablando que está a 1 metro de distancia. Entonces, por eso nos está hablando de ese respeto, de ese orden, de discernir guiados por el Espíritu Santo. Cuando dice, cuando otros hablen, ustedes juzguen. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Dice, porque podéis profetizar, es decir, podéis predicar, podéis de alguna manera enseñar a todos los demás. Dice, todos uno por uno. ¿Para qué? Dice, para que todos aprendan y sean exhortados. Esa es la importancia entonces de tener un orden, ¿sí? De tener reglas. Esa es la importancia de las reglas. ¿Para qué? Para que todos aprendamos y seamos exhortados. Ese es el propósito que podemos ver. Ahora, ¿cómo puedo decir, si nosotros nos preguntamos, ¿cómo puedo decir que una predicación realmente cumplió el propósito divino? El objetivo para el cual Dios dejó profetas, predicadores, pastores y maestros. ¿Cómo puedo decir yo, la enseñanza de hoy fue bíblica? En pocas palabras. ¿Cómo podemos? ¿Qué elementos necesitamos? Lo acabamos de leer ahorita, en el versículo 31. ¿Cómo voy a decir y poder decir, no, sí, la enseñanza de hoy fue bíblica, fue correcta? Porque aprendí y porque fui exhortado. Y ahorita vamos a ver estas dos palabras que de alguna manera nos van a ayudar en la cuestión hermenéutica. Dijimos que tenemos que tener un hambre de aprender, de que tenemos que querer aprender. No solamente tengo el Espíritu Santo me va a llevar a que yo conozca todas las cosas, es decir, me va a llevar a aprender. Y esto es, de alguna manera, en el contexto de que cuando yo hago todas las cosas con respeto y en orden, discierno guiado por el Espíritu Santo, es decir, hago una distinción de que realmente lo que me están diciendo viene de Dios y empiezo a aprender y soy exhortado, entonces hacemos todo para edificación. ¿Sí nos damos cuenta entonces? Y esto está en los mismos versículos que acabamos de leer. Ahí viene todo esto. Entonces yo edifico el cuerpo de Cristo cuando respeto y hay orden, cuando discierno guiado por el Espíritu Santo y cuando yo aprendo o los demás aprenden de mí y cuando yo soy exhortado o cuando yo exhorto a los demás. Ahí es cuando yo entonces estoy edificando el cuerpo de Cristo. Pero la manera correcta entonces yo de hacerlo es interpretando la Escritura de una forma correcta. Ahora, vamos al siguiente. Fíjense bien. Aprender a aprender. Y es la misma palabra que se utiliza para aprender sin H. Es la misma palabra que utilizamos para aprender con H. Ahora, el significado en ambas varía un poco, pero ahorita vamos a ver cómo estas dos se complementan al momento cuando aquí dice para que todos aprendamos. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que aprender? ¿Cómo es que tenemos que aprender? Y recuerden que en la hermenéutica bíblica lo que siempre nosotros nos tenemos que hacer son preguntas.
¿sí? Constantemente, porque las preguntas son las que nos van a llevar al propósito de lo que estamos leyendo realmente para nuestras vidas. Entonces, bueno, dice para que todos aprendamos. ¿Quiénes son esos todos? ¿Por qué dice todos? ¿Por qué dice aprendamos? Bueno, ¿qué tengo que aprender y cómo es que lo tengo que aprender? Y ahí es donde, hablando sobre estas preguntas, de este versículo podemos sacar de alguna manera tantas cosas valiosas. Del versículo 31, dice, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos seamos exhortados. Lo primero que podemos destacar aquí es que el aprendizaje es colectivo y universal. ¿Sí? Es decir, el aprendizaje es colectivo. Aquí estamos, una colectividad, varias personas reunidas con el propósito de aprender. Es decir, el conocimiento no nada más es para una élite. El conocimiento de la Escritura de Dios y la interpretación bíblica, recordemos que vimos en las lecciones anteriores que no es de interpretación privada. No se la dio Dios a un solo grupo selecto para que ellos interpreten la Biblia y nos las den a conocer a los demás. No, no es así, no funciona así. Es colectivo. Ese aprendizaje y la manera en que vamos a aprender nosotros es colectivo. Por algo empezamos entonces a entender cuando la palabra de Dios dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Dice, y más cuando veis que aquel día se acerca, exhórtense unos a otros. Ahí es donde empezamos a entender entonces por qué la palabra de Dios nos dice la importancia de congregarnos. Porque el aprendizaje es colectivo. Sí, Dios me va a hablar a mí en mi casa cuando yo hablo la palabra, sí. Voy a tener una aplicación personal a lo mejor de aquello. Y cuando hablemos sobre una de las reglas de la interpretación, que es las aplicaciones que existen, está la aplicación histórica, la aplicación doctrinal y la aplicación privada o personal, ¿verdad? Entonces, ese tipo de tres aplicaciones, cuando yo estudio en casa mi Biblia o con mi familia la palabra de Dios, es una aplicación que yo puedo hacer en mi familia. La aplicación doctrinal es la que se puede enseñar o la que se debe enseñar a toda la iglesia, ¿sí? Es cuando decimos nosotros entonces, vamos a ver doctrina, es decir, vamos a ver ese sustento, esa base que nos va a servir a toda la iglesia, ¿verdad? La personal no siempre aplica a toda la iglesia, pero la doctrinal, que tiene que ver la aplicación doctrinal, es la que va a servir para todos nosotros. Que ese es el aprendizaje colectivo. Lo segundo que podemos de alguna manera nosotros encontrar en este aprendizaje es que es ordenado. Dice la Escritura, uno por uno, ¿sí? Hay un orden, ¿sí? No todos hablen a la vez. Dice, porque ¿qué es lo que va a pasar? Dice, la gente va a entrar y cuando escuche que todos están hablando en lenguas, que todos están diciendo, que todos están profetizando, van a decir, estos están locos. Entonces, nosotros no debemos mostrar, ¿sí? Porque dentro de la naturaleza de Dios, Dios es un Dios de orden. Y si nosotros ya tenemos su naturaleza, esa nueva naturaleza que tenemos en Cristo, cuando dice que todas las cosas son hechas nuevas en Él, si yo ya tengo esa naturaleza de orden, entonces yo también tengo que ser ordenado. En mis pensamientos, en toda mi vida. Es un principio que rige toda mi vida. Entonces, es ordenado, esa naturaleza yo la tengo que tener también. Pero la otra es que también es activo, es decir, no es algo pasivo. Dice, podéis profetizar. Es decir, nosotros también podemos predicar la palabra de Dios. Sí, a lo mejor no tenemos un llamado como tal a ser predicadores de la palabra de Dios, pero cuando tú estás compartiendo con alguien más la palabra de Dios, estás predicando. Estás compartiendo, estás haciendo esa función de un predicador. ¿Por qué? Porque lo único que estás haciendo eres la bocina de Dios. Dios nada más te está utilizando, ¿verdad? Para que tú digas el mensaje que Él quiere. Los profetas lo que decían era, Dios me dijo, Dios dijo a su pueblo. Esa es la función del profeta, nada más es el vehículo que utiliza Dios para que su palabra llegue a más personas. Entonces, por eso dice, cuando nosotros lo hacemos, tenemos que entender que el aprendizaje es algo activo y no pasivo. Aprendemos mejor cuando nos involucramos. El aprendizaje no ocurre solo sentándose a escuchar un monólogo, sino cuando los creyentes comparten también lo que Dios les está enseñando a través de su palabra, ¿sí? No es solamente un monólogo. Aquí ahorita a lo mejor pudiera ser un monólogo. Están escuchándome a mí a ustedes. Pero va a llegar el momento en el que ustedes también a mí me van a enseñar. A mí me van a compartir algo que yo digo,
Oye, yo no lo había visto así, oye, qué bueno, que cómo Dios te usó para ahora traerme conocimiento a mí también, para traerme revelación, para traerme interpretación de la palabra de Dios. Entonces, ese es algo importante. El aprendizaje bíblico no es acumular un conocimiento, información, sapiencia, sino que debe de producir un cambio. Ahí es cuando nos estamos dando cuenta si estamos interpretando también correctamente la palabra de Dios. Si la palabra de Dios yo la leo, no la entiendo, no va a producir un cambio. Ya nací de nuevo, la estoy leyendo, estoy entendiendo, pero no quiero hacerlo, no está produciendo un cambio. De nada me sirve el conocimiento. Ahí es cuando dice la Escritura, el conocimiento envanece, me es vano. De nada me sirve saber si no lo voy a hacer. Ahí es donde se cumple ese versículo que dice, el que sabe hacer lo bueno, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, mientras más conocemos de Dios, mientras más conocemos cómo es Dios y quién es Dios y qué es lo que quiere de nosotros, más responsables somos, ¿verdad? Por eso dice la Escritura que la gente no quiere venir a la luz. ¿Por qué? Porque al venir a la luz, dice, sus obras son manifiestas. Ya saben lo que hacen. Y dicen, hay gente que yo he escuchado que dice, gracias, pero no, yo no quiero saber, si no me condeno más. Y es cierto, te condenas más mientras más sabes. Por eso muchas personas no quieren profundizar en las Escrituras. Me quedo con lo que me dijeron. Listo, ya, hasta ahí. Porque si le escarbo un poquito más, Dios me va a hablar más, Dios me va a confrontar más y voy a tener que hacer un cambio en mi vida. Y la verdad que muchas veces hay cosas que no queremos cambiar. Hay cosas que decimos, así estoy bien, así me la llevo tranquilo, dalai, 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 ¿no? Pero aquí entonces estamos viendo que el objetivo que nosotros queremos hacer de aprender más de la Escritura, de entender mejor la Escritura, es para que produzca en nosotros un cambio. Entonces, el binomio perfecto es aprender y ser exhortado. ¿Por qué? Porque aprender llena la mente de instrucción, de una verdad divina. Y la exhortación va a mover mi corazón y mi voluntad para hacer las cosas. ¿Sí? Entonces, para eso nos sirve la exhortación. Entonces, aquí hay algo importante. Aprender con H, ¿sí? No se usa de alguna manera tanto en el español moderno, pero aprender sin H nos habla de intelectualidad. Es el proceso de adquirir un conocimiento. Es cuando tu mente entiende un dato, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos Nicodemo era fariseo. El eunuco estaba en la corte real. Ese es aprender. Ya tuvo un nuevo conocimiento. Es algo intelectual nada más. Pero aprender con H, que habla de aprehensión, ¿sí? A eso se refiere cuando dicen, aprendieron al delincuente tal y lo metieron a la cárcel. Aprendieron, lo agarraron, lo tomaron, lo hicieron suyo y jálale para donde vas por tus actos. Entonces, aprender con H, que es lo que nosotros nos debe de llevar la palabra de Dios, es el acto de hacer tuyo ese conocimiento. Es cuando esa verdad te atrapa y tú la atrapas a ella. Es como cuando un policía aprende a un sospechoso o lo toma bajo custodia. En este caso, la aplicación bíblica es hacer suya, hacer nuestra la verdad de Dios, ¿sí? Entonces nosotros no solamente vamos a tener conocimiento, no solamente vamos a aprender, sino vamos a aprehender también de la Escritura. Vamos a hacerla nuestra. Aprender que Cristo murió por mis pecados y que yo soy su propiedad, esa pudiera ser una verdad divina. ¿Qué es lo que vemos en el discipulado? Primero le decimos, la lección 3, que es lo que Dios ha hecho por el mundo perdido. Pero en la lección 4 yo voy a aprender. Es decir, cómo me apropio de lo que Dios ha hecho por el mundo perdido. Cómo hago propio eso que Dios hizo por mí. Eso es aprender. Entonces, cuando nosotros aprendemos, ponemos en práctica lo que la palabra de Dios nos dice. Y fíjense bien, si nosotros seguimos en este sentido, podemos, fíjense, el significado de la palabra aprender. En la Biblia el conocimiento real no es informativo, sino es unitivo. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, conozco a Dios. El ir conociendo a Dios me va a implicar estar más unido a Él. Es decir, nuestro conocimiento es hacernos uno en Cristo, que todos seamos uno. Dice la Escritura, y esa fue la oración de Cristo al Padre, que todos seamos uno, así como tú y yo
somos uno. Es decir, este conocimiento nos une más a Cristo. Por eso es un conocimiento unitivo, nos une a Dios cada vez más. ¿Por qué? Porque lo que buscamos nosotros es hacernos cada día más a la imagen y a la forma de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la palabra de Dios nos manda a poner en esto diligencia. Y la diligencia, de alguna manera, es esa urgencia de aprender. Es decir, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Es decir, no, sí, ya luego, aguántame tantito. Oye, es que, mira, luego graban las predicaciones y las mandan para que las escuchemos. No hay problema si no voy. No es el mismo aprendizaje. No es la misma forma en la cual podemos estar, ¿sí? Recibiendo ese conocimiento. Entonces, ya vimos que aprender y aprender son la misma palabra, de alguna manera vienen originarias de la misma palabra, y esa palabra que aquí se utiliza, ¿sí? En esta parte del conocimiento, es la misma palabra que se utiliza tanto en aprender como para aprender. Aquí perdí, a ver, aprendere, hacia, aprendere, de atrapar, agarrar, asir o tomar, dice, asir o tomar. Y fíjense, hay un pasaje en la Escritura para concluir con esta parte de aprender, Filipenses capítulo 2, versos 14 al 16. En ese contexto, Filipenses capítulo 2, aquí nos utiliza la palabra aprender, es decir, hacer tuyo. Haced todo, dice, sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos. Filipenses 2, 14 al 16. Y dice el 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El versículo 16 dice la palabra aquí, aprender, pero lo dice en su significado. ¿Cómo dice? Asidos a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Asidos, aprende, haz tuya la verdad de Dios, vive la Biblia, ¿no? Vive la Escritura, vive lo que estás predicando. Entonces, eso es lo que de alguna manera aquí podemos ver en este versículo, ese ejemplo de aprender. Haz tuyo esa verdad, haz tuya esa verdad en tu vida, ¿sí? Es la importancia de ello. Aprender las Escrituras bajo este principio significa que la Biblia se entiende mejor cuando estamos juntos en armonía, ¿sí? Por eso la importancia de que el aprendizaje es colectivo, cuando estamos congregados en su nombre y para su gloria, cuando usamos la hermenéutica para estudiar y el discipulado para compartir, se cumple lo que Pablo deseaba, un cuerpo de creyentes donde la verdad fluye de manera ordenada, produciendo personas que no solo saben más, sino que viven a la forma que Cristo quiere que vivamos, ¿sí? Esa es la importancia de aprender. Ahora, ¿qué es exhortar? Porque vimos, dice que todos aprendemos y nos exhortamos, ¿sí? Cuando hacemos esto, hablando en Corintios, que nos dice porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Entonces, pero ¿qué es exhortar? Mayormente siempre la exhortación la asociamos con regaño, ¿sí? El hermano me está exhortando. Quiere decir, es igual a regaño. El hermano me está regañando. Pero realmente la exhortación va más allá. Sí implica algo que es instrucción más que todo, pero vamos a aprender realmente a qué exhortación y qué es la exhortación. Es decir, cuando dice y todos seamos exhortados, es decir, que todos nos motivemos, que todos nos animemos, que todos nos consolemos, nos fortalezcamos unos a otros y que todos nos amonestemos, sí, que todos nos corrijamos, porque lo que queremos es crecer juntos. Que todos lleguemos a la estatura de la madurez, de esa plenitud que hay en Cristo. Entonces, eso es lo que, qué bonito es. Yo sé, por decirlo hablando pedagógicamente, es decir, con todo lo que tiene que ver con la enseñanza, hablando pedagógicamente, un maestro le enseña a 40 alumnos,
No todos los alumnos aprovechan el conocimiento de la misma manera. Por eso vemos en las calificaciones que uno sacó 6, que otro reprobó y que otro sacó 10. No todos aprovechan el mismo conocimiento. Lo mismo pasa en una iglesia. En una iglesia todos escuchan la misma predicación, pero cada quien va a hacer lo que bien le place con ese conocimiento, ¿verdad? No debería de ser así, porque se supone, imagínense qué bonito es cuando toda la iglesia es una iglesia madura, ¿verdad? Es decir, que toda esa iglesia está aplicando ese conocimiento de una manera correcta y por eso su vida está teniendo un cambio. Y ese cambio lo lleva a ser maduro. Por eso es cuando hablamos y vemos en Gálatas que dice, los más espirituales, no habla de un rango, no, es una persona que ha madurado en Cristo, que ha hecho suyo, que ha aprendido la verdad divina y la ha hecho suya, la ha hecho propia, la vive. Esa es la diferencia, ¿verdad? Entre una persona cuando decimos, es que es alguien inmaduro. Alguien inmaduro, es que me hizo así. Pero no sabes, el hermano tiene parálisis facial y por eso se le va la boca así. No tiene nada que ver con que te haya hecho un gesto malo. Y dices, por eso me voy de la iglesia. Es una persona inmadura, ¿no? Entonces una persona, yo creo que el hermano como que a cada rato se le enchueca la boca. Hermano, ¿cómo está? ¿Cómo ha estado de salud? Y ahí es donde te enteras que el hermano tiene parálisis facial, ¿verdad? Entonces, eso habla de la madurez, es la diferencia entre alguien maduro y alguien inmaduro. Entonces, la exhortación me va a llevar a mí a animar. La exhortación yo la voy a utilizar para animar a alguien. Cuando alguien está cansado o quiere rendirse, la exhortación actúa como vamos, tú puedes, aquí estoy contigo, vamos adelante, no estás solo. Eso es exhortar. Estoy motivándolo a decir, no, hermano, la verdad, mire, se me ha estado complicando la situación ahorita. A ver, brother, ¿qué estás pasando? A ver, hermano, ¿qué estás pasando? No, mira, estoy pasando esto. Mira, la palabra de Dios nos dice esto. Y cuando agarramos la palabra de Dios, termina siendo un bálsamo para nuestras vidas en esas circunstancias. Y terminas motivado y ahí estoy exhortando. Estoy motivando, ¿verdad? Con palabras dulces, con palabras, mira, porque Jehová es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Y en lugares de delicados pastos Él nos va a pastorear junto a aguas de corriente. Y le empezamos y tú dices, me llegó ese salmo en un momento que yo lo necesitaba. Estoy exhortando, estoy animando, estoy motivando a que la persona no claudique, no se deje caer, no se deje vencer por la situación. Y también consuelo, cuando estoy consolando, estoy exhortando en momentos de dolor o de una pérdida. Exhortar es 3 palabras: esperanza, paz y sostener al otro. Eso es consolar. Por eso esta palabra exhortar o consolar, que utiliza la palabra de Dios también, que cuando dice el Paracleto, hablando acerca del Espíritu Santo, es porque eso significa consolación, ¿sí? Es decir, el Consolador, dice, yo me voy, pero el Padre enviará al Consolador. La palabra que se utiliza ahí es Paracleto, precisamente. Por eso luego escuchamos que dice el Paracleto. Es eso. Y nosotros también tenemos que hacer esa función unos a otros, ¿sí? Ser un Paracleto. Ese consuelo cuando alguien está pasando una desgracia, una desdicha, la pérdida de un ser querido o cualquier situación que esté pasando, por muy difícil que sea, yo exhorto cuando consuelo a otro también. Entonces, de esa manera también amonesto y corrijo, pero hay algo importante, miren, no se llega a la corrección si antes no enseñé. Si nosotros vemos en la Escritura que dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Ahí tenemos los 4 puntos cuando vamos a dar una consejería bíblica correcta. Primero, dice, la Escritura es útil para enseñar. Yo no voy a irme ya con la vara de la corrección a darle a mi hijo si antes no le enseñé. O sea, no me voy a ir primero con el castigo si antes no le dije que eso que ha hecho está mal. Y se lo vengo diciendo desde hace tiempo y ahora sí ya amerita la corrección. Muchos se pasan directo a la exhortación, pero de amonestar sin antes haber enseñado. Entonces, el trabajo pastoral, ¿cuál es? Primero te enseño. La palabra de Dios te redarguye, ¿sí? La palabra de Dios es la que empieza a hacer el trabajo en ti. Entonces es útil para enseñar, para redarguir. Después, si yo veo que la palabra de Dios no está haciendo un efecto en ti, entonces me acerco contigo para corregirte,
para decirte, mira hermano, esto que estoy viendo en tu vida, mira lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice esto, ¿recuerdas? Lo aprendimos tal ocasión y eso es así. Entonces ya empiezo a corregir. Y ya la instrucción es cuando ya viene esa parte también donde ya te lo dije una vez, ya te lo dije 2 veces, ya te lo dije 3 veces, bueno, pues ahora viene una parte más severa, ¿no? Pero a lo que vamos es que la exhortación, ya nos dimos cuenta que muchas veces o estábamos perdidos en qué era la exhortación. Entonces cuando leemos ahora el versículo 31 del capítulo 14 de 1 Corintios dice, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y sean exhortados. Es decir, sean animados, sean motivados a hacer la palabra de Dios, sean consolados con la palabra de Dios y también seamos amonestados por la palabra de Dios. El aprendizaje bíblico, lo repito una vez más, no es acumular conocimiento, información o sapiencia, sino que debe producir un cambio. Entonces, hasta aquí, hasta este punto que vimos y que hemos estado viendo acerca de la importancia de las reglas, estamos hablando todavía de la importancia de las reglas, todavía no vemos ninguna. Pero estamos hablando, ¿por qué? Para que estemos convencidos de decir, bueno, ahora sí entiendo por qué son importantes las reglas de la hermenéutica, porque es importante saberlas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando yo estoy consciente de la importancia de estas reglas, entonces yo ya voy a saber que el propósito de esto es para que todos aprendan y todos sean exhortados. Pero en la correcta interpretación de la palabra aprender y de la correcta interpretación de la palabra exhortar. Es decir, para que yo a través de lo que yo comparta mis hermanos salgan edificados, porque todo lo tenemos que hacer para edificación. Entonces, para que salgan motivados y digan, no, sí, el próximo domingo tengo que regresar para ahora sí ya nos van a enseñar la primera regla. Y qué padre, porque ahora cada vez que yo lea la Biblia, voy a utilizar las reglas. ¿Sí? Entonces recuerden que la práctica hace al maestro. Mientras más lo practiquemos, nos vamos a volver maestros. Pero también recuerden que el que quiera hacerse maestro acarrea mayor condenación. Entonces también tengo un grado mayor de responsabilidad por el conocimiento que ya tengo. Entonces es importante entonces que no disociemos esto. 1, hágase todo para edificación, significa que yo lo voy a hacer para que todos aprendan y para que todos sean exhortados. Muy bien, ahora, ¿hay hasta aquí alguna pregunta, algún comentario, alguna duda que ustedes tengan? ¿No? Muy bien, vamos al siguiente. Fíjense bien, la importancia de la exhortación bíblica, cómo tiene que ser esta exhortación. Es decir, va a ser, hermano, es que ya te lo dije, la palabra de Dios, y si tú no te arrepientes te vas a ir al infierno. Eso no es exhortación. ¿Por qué? Porque la exhortación, ¿cómo se tiene que hacer? Dice la palabra de Dios, con gracia y sal. Es decir, con gracia, dando algo que no se merece a aquella persona, así como nosotros lo hemos recibido, con amor, ¿sí? Y con sal, la sal sirve para sazonar, para preservar. Antes que no existían los refrigeradores, la carne se llenaba de sal, y la sal era la que conservaba para que no se echara a perder la carne. Era una forma en la que se preservaba la carne. Por eso dice la Escritura que nosotros somos la luz y sal. ¿Por qué? La luz sirve para alumbrar y la sal nos sirve para sazonar, pero también para preservar la verdad de Dios. Recuerden que nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Entonces, es importante que lo hagamos con gracia y con sal, como lo dice Colosenses 4:6. ¿Cómo nos dice Colosenses 4:6? Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Es decir, viene un hermano, está pasando una situación y ¿cómo le voy a responder? ¿Cómo le voy a explicar? ¿Cómo le voy a hacer entender lo que Dios quiere de su vida? Cuando yo lo voy a amonestar, cuando yo lo voy a exhortar, cuando yo lo voy a animar para que cambie su camino, para que corrija su vida. ¿Cómo lo voy a hacer? Con gracia y sal, ¿sí? Con amor. Y es importante que lo tengamos en cuenta. La segunda, con paciencia y doctrina. A veces, es que este hermanito, qué bárbaro, esta hermanita, ya se lo he dicho 1, 2 y 3. No, ya, que mejor se vaya a la iglesia, ¿para qué lo quiero aquí? Eso no es realmente tener un correcto corazón. Ya se lo he dicho 1,
2 y 3, pero si hay una cuarta, no importa. Vamos por la cuarta y las que tengamos que dar. Con paciencia y doctrina, es decir, enseñanza. ¿Qué le voy a enseñar yo con paciencia? ¿Cómo dice 2 Timoteo 4:2? Que prediques la palabra, que inste tiempo y fuera de tiempo, redarguye, que reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esa es la forma en la que vamos a enseñar. Esa es la forma en la que vamos a predicar, con paciencia y doctrina. Es que ya se lo dije 1, 2 veces, no importa cuántas veces sean necesarias. Hay que tener paciencia. El Señor es uno de los atributos de Dios también. Y recuerden que si tenemos la nueva naturaleza en Cristo, dice la Escritura que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Es una muestra, ¿verdad?, de que estamos llenos del Espíritu Santo. Entonces, si yo estoy lleno del Espíritu Santo, voy a tener paciencia. Y la palabra paciencia es una palabra compuesta, una palabra que dice paz, y esa paz te lo va a dar en la ciencia, el conocimiento que vas a tener de aquello. Entonces, cuando yo mientras más conozco, más paz voy a tener. ¿Por qué? Porque mientras más conozco que Dios es un Dios de los imposibles, que Dios es un Dios todopoderoso, mientras más voy conociendo quién es Dios, más debo de estar confiado en quién estoy creyendo. Eso me va a traer paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando la gente termina diciendo, ¿y cómo le hace? Ve todo lo que está pasando, ya viste, lleva tanto tiempo hospitalizado y él sigue creyendo en su Dios. Porque ese conocimiento, esa ciencia me trae esa paz, y esa paz me produce paciencia. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hablarles y tener cuando hagamos la exhortación, es con paciencia y doctrina, pero también en amor, como dice Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Siguiendo en amor. Dice, el amor nos va a ayudar a crecer, crezcamos, ¿verdad?, en esa parte. Entonces, pero también debe de ser mutua, como dice Hebreos 3:13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Sí nos damos cuenta la importancia. Entonces, cuando se te acerca un hermano a motivarte para que corrijas tu camino, cuando se acerca un hermano a decirte, mira, la Escritura dice esto, y tú te veas señalado y juzgado por la palabra de Dios, no es tu hermano el que te está juzgando, no es tu hermano el que te está señalando, es la palabra de Dios el que te está confrontando, te está redarguyendo, te está convenciendo de pecado. No es tu hermano. Y aquí es la importancia cuando se te acerca y todo lo está haciendo porque te ama. ¿Sí? Porque dice, el padre al que ama a su hijo corrige. Si no te ama, no te va a corregir. ¿Por qué? Porque esa persona cuando te ama te quiere ver siempre bien. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender, como estamos viendo aquí en Hebreos capítulo 3, versículo 13, es que la exhortación, ¿cómo debe de ser? Los unos a los otros. ¿Sí? Y esa exhortación dice cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes, dice, endurezca su corazón por el engaño del pecado. Es decir, nos endurezcamos por el engaño del pecado, porque el pecado endurece nuestro corazón. ¿Sí? Hace que la palabra de Dios no se plante en nuestras vidas. Entonces, exhortación bíblica tiene que ser, para que sea bíblica, esa exhortación tiene que ser con gracia y con sal, con paciencia y doctrina, en amor, y tiene que ser mutua, recíproco. No el hecho de que yo esté aquí al frente no quiere decir que yo no pueda recibir exhortación de parte de ustedes. En algo perfecto no soy, en algo puedo fallar. Y cuando ustedes se acerquen, háganlo con gracia y sal, con paciencia y doctrina, en amor y mutua, porque usted si viene también así al tú por tú, pues digo, pues también la carne es débil, dicen por allá, ¿no? Entonces imagínense, viene, oye tú, que no sé qué. No, pues también, ¿verdad? Digo, no, tiene que ser, dijimos, en amor. El amor es el vínculo perfecto, dice la Escritura. Es decir, es lo que une, es la unión perfecta para todo. El amor. El amor es la unión perfecta. Entonces, si yo lo hago en amor, va a ser una unión perfecta con la cual yo voy a exhortar a mi hermano. Y ahora, vamos a la siguiente. Fíjense bien, aquí hay una tabla comparativa también.
El elemento es la participación y el propósito según el versículo que estamos analizando ahorita, que es el que estamos, es primera a los Corintios, ¿sí? Capítulo 14, versículo 31. Dice, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Entonces, participación, aquí habla de que tenemos que ser, hablábamos que el aprendizaje tiene que ser algo activo, no puede ser algo pasivo. Es decir, todos tenemos que participar, dice, todos pueden. Es decir, nadie queda fuera. El que no aprende es porque no quiere, no porque no pueda, es porque no quiere. Segundo, el método uno por uno nos habla de orden, claridad y respeto. Es la manera en la que lo tenemos que hacer, uno por uno. La meta intelectual es para que todos aprendan. Hay un crecimiento en conocimiento. Y la meta espiritual dice, y sean exhortados. Es decir, tiene que haber una transformación del carácter. Mi carácter al de Cristo. Recuerden que ya no vivimos más nosotros. Él vive en nosotros. Como dice Pablo a los Gálatas, ¿verdad? Empieza diciendo, dice, con Cristo he sido juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Entonces, cada vez que usted entra, es que yo pienso, aguas, no estás muriendo. Estás queriendo resucitar y no es así. Tú tienes que morir para que Cristo crezca. Como decía Juan, que yo mengüe para que Él crezca. Entonces, esa es la actitud con la que nosotros tenemos que ir. Ahora sí, pásale a la siguiente. Entonces, hacer todo decentemente y con orden implica una intención correcta, un esfuerzo intelectual y espiritual. Es decir, no me va a venir así la revelación y la interpretación del cielo y en cuanto yo abra la Biblia, la primera le voy a agarrar. No es así tampoco. Aunque tengo el Espíritu Santo, aunque a lo mejor tenga las reglas, si no las practico y no las pongo en práctica en lo que voy a leer, pues va a seguir siendo como si estuviera leyendo un libro cualquiera y voy a entender lo que yo quiera. Implica un esfuerzo. Imagínense, ahora que empecemos a leer la Biblia y que yo empiece a agarrar un versículo que era, a ver, tengo que irme al contexto. A ver, ¿cuál es el contexto? El contexto me lleva a que yo lea los versículos antes y los versículos después. O a lo mejor hasta para que yo tenga más claridad solamente de ese texto me tenga que leer los 2 capítulos antes y los 2 capítulos después para ponerme en contexto. Esa es la primera regla. Y son 21. Entonces, nos va a llevar un esfuerzo mayor y eso es estudiar la Escritura, ¿verdad? Eso es lo que nosotros hacemos. Por eso una vez me dijo una persona, los pastores, ¿cuántas veces predican los pastores? No, pues predican 2 veces o 3 veces. Pero ¿cuánto más? Dice, o sea, ¿cuánto tiempo le puede llevar a estudiar? ¿Cuánto tiempo? Pregúntenle a mi esposa, pregúntenle a mis hijos. ¿Cuánto tiempo me lleva? ¿Qué tengo que sacrificar muchas veces? Papá, vamos al mercadito. Sí, vayan ustedes, yo aquí me quedo. Tengo que seguir estudiando, porque mañana es la enseñanza. Yo no puedo venir nada más así con lo que se me ocurrió y ya, porque lo pudiera hacer, claro, lo pudiera hacer, un montón lo hacen. No sería yo la excepción. Pero si queremos familias sobre la roca, sobre Cristo, es importante que la palabra sea bien enseñada, bien trazada. Entonces, hacer todo decentemente y en orden nos lleva a hacerlo con la intención correcta, con un esfuerzo intelectual y espiritual mayor. ¿Por qué? Porque tengo que orar antes de abrir la palabra de Dios. Tengo que pedir al Espíritu Santo que obre, que me hable Él. Un sentido de urgencia, diligencia, nos pide la palabra de Dios. Hazlo con diligencia, pronto, rápido. No puedes esperarte. Una persona que realmente quiere y quiere ser lleno del Espíritu Santo va a abrir la Biblia sin que nadie le diga que la tiene que abrir y leerla y estudiarla, porque tiene un hambre por la palabra de Dios. Como decía el salmista en el Salmo 63, dice, mi alma te anhela y te desea. Está hablando de ese deseo profundo. Decía en el Salmo 84, anhela y aún desea ardientemente tus atrios. O sea, ese deseo desesperado de querer estar en la presencia de Dios, de querer estar con Dios, de tener comunión con Dios a través de su palabra. Y la audiencia correcta. Esto es al momento de que hacemos una interpretación bíblica correcta, es también a quiénes les voy a hablar. Esta forma que se las estoy explicando no sería una forma de explicársela a unas personas que no saben ni siquiera ni han creído que la Biblia es la palabra de Dios. Sería una forma distinta de explicárselos. Yo tengo que conocer cuál es la audiencia, a quiénes les voy a hablar.
Aquí yo hablo un poquito con un lenguaje un poquito más como vimos ahorita, que la exégesis, que la eisegesis, que la hermenéutica bíblica. ¿Por qué? Porque somos personas que ya tenemos conocimiento o por lo menos tenemos tiempo en el Evangelio, ¿verdad? Y que esto nos va a ayudar y, ahora entiendo. Y lo único que empezamos a hacer es atar cabos, ¿no? A hilar, ahora entiendo por qué una vez cuando un predicador dijo esto, ahora entiendo cuando dijeron hermenéutica bíblica, ahora ya entiendo qué cosa es la hermenéutica bíblica. Eso es lo que nosotros nos va a llevar. Ahora, 2 de Timoteo 2:15, ¿qué nos dice? 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Fíjense bien, este versículo realmente es algo importante para la hermenéutica bíblica. Cada uno de nosotros que vamos a predicar el Evangelio, cada uno de nosotros que vamos a compartir o que vamos a exhortar a alguien más, lo tenemos, si voy a utilizar la Biblia, lo tengo que hacer con estos lineamientos que también le da Pablo a Timoteo. Le dice, procura con qué dice, con diligencia. Aquí es donde vamos, la intención correcta. No es una cuestión accidental, no es que, de repente me acosté y rebotó la Biblia y pum, y se abrió y ya. No es así, tiene que ser intencionado. Tengo yo que preparar un tiempo para estar con Dios. Así como dentro de mi agenda pongo, este día me reúno con fulano de tal. Este día, en ese día, en tu agenda, ¿qué lugar ocupa Dios? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? Así como dices, a ver, a las 6 de la mañana me tengo que levantar para hacer el lonche y todo esto, y para que los niños se vayan peinados y todo para la escuela y todo, y luego me tengo que ir al trabajo y todo, y hace uno su lista de su día. Dios, ¿en qué parte está de tu agenda? La importancia, esa urgencia de nosotros realmente querer hacerlo. Por eso dice, procura con diligencia, proviene de una sola palabra y de un solo verbo que dice seuddazo. Esta palabra es crucial y no significa solamente, voy a intentar a ver qué es lo que me dice Dios, voy a abrir la Biblia, voy a hacer un esfuerzo a ver si me queda tiempo. No, implica una actitud de urgencia, máxima prioridad y esfuerzo agotador. Es decir, hasta que yo le entienda me paro de este lugar. Habla de ese esfuerzo más allá de una simple sentada a leer la escritura. Y ahí en esa parte, sí, nos habla también de esa prioridad. Diligencia también significa apresurarse. No porque vayas a leer rápido. Ya, listo, ya terminé. No, eso no es diligencia. ¿Sí? La diligencia es apresurarme, pero apresurarme a hacerlo, ¿verdad? Apresurarme a llevar a cabo aquello que yo estoy leyendo. Ahora, la implicación que podemos encontrar aquí: presentarte a Dios aprobado. Empieza diciendo eso, ¿sí? Dice, procura con diligencia, ¿cómo dice? ¿Dónde estamos? En 2 Timoteo 2:15. Presentarte a Dios aprobado, como alguien que no tiene de qué avergonzarse. ¿Sí? Eso es cuando nos convertimos en personas irreprensibles. Somos irreprensibles cuando estamos llevando al pie de la letra lo que dice este libro. Entonces, cada vez que yo voy a usar la palabra, tengo que examinarme a mí mismo y decir, a ver, ¿cuál es la aplicación de esto que voy a enseñar a todos los demás a mi vida? Que Dios me está hablando primero a mí, antes de decirle a ellos lo que Dios les quiere decir. Y que tengo que corregir yo en mi vida. Es decir, cada vez que yo utilizo la palabra de Dios, cada vez que yo abro la palabra de Dios, ¿qué es lo que Dios trae para mi vida? ¿Qué es lo que Dios está diciéndome a mí primero? Ahí es donde se cumple, antes de aventar la primera piedra, ¿no? Como dice la Escritura, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Antes de aventar la primera piedra. Digo, tampoco es que vamos a utilizar la palabra para andar aventando pedradas, ¿verdad? Pero antes de que yo tire la primera piedra, primero, examínate. Examinaos, dice la Escritura, a vosotros mismos si estáis en la fe, si estamos en el camino correcto.
para concluir. Dice, procurar con diligencia significa tratar la Biblia con el mismo respeto y rigor con el que un cirujano trata un bisturí o un arquitecto un plano. Leer la palabra de Dios no es un hobby, es un oficio sagrado. Es una tarea sagrada. Es decir, Señor, voy a pasar tiempo contigo. Háblame. Estoy dispuesto a abrir tu palabra. Enséñame, guíame, instrúyeme, corrígeme en lo que me tenga que corregir. Ese debe de ser nuestra actitud al momento de abrir la Biblia. ¿Qué es lo que tú me quieres decir? Y Él nos va a enseñar todas las cosas y nos guiará a toda la verdad cuando vamos con esa actitud correcta. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar.